Por eso no pueden tener disciplina en sus relaciones, no pueden tener disciplina en sus finanzas, que es sumamente clave, porque cómo se prospera, cómo se avanza si allí no tienes un orden, si allí no tienes dominio propio, lo que la Biblia llama también templanza. No hay manera de avanzar así. Nadie avanza de esa manera. Tenemos gente que ora por un negocio, por un emprendimiento, por ser productivo, se queja de sus finanzas. Usted mencionó algo al respecto. Dice, estoy orando, pero no sé por qué no me va bien, por qué no se me da. Hoy nos acompaña un hombre que ha impactado muchas vidas a través de su liderazgo, fe y visión. Conversaremos con Juan Tamayo sobre emprendimiento, crecimiento personal y disciplina. Bienvenido, Pastor Juan. Un placer compartir contigo este momento, sinceramente. Gracias por la oportunidad. Nosotros somos los que estamos agradecidos, Pastor, de tenerle con nosotros y que abrieran este espacio para concedernos este tiempo. Sabemos que es súper valioso para ustedes. Bien, pues compartimos las experiencias que hemos tenido, deseosos como siempre de poder ser de bien y de beneficio a mucha gente. Al compartir lo que tenemos es la única forma de poder mantenerlo, potencializarlo y multiplicarlo. Sabemos que sí, Pastor. Una de las razones que nos mueve hoy a Guanare es escucharle y estamos expectantes de lo que Dios puede hacer a través de su vida a quienes les van a escuchar pronto. Bien. Saludos a todos, de verdad, y quédense ahí. No lo cortes, verlo hasta el final. Pastor, tengo la primera pregunta para usted y es que muchas personas lo conocen como pastor, pero ¿quién realmente es Juan Tamayo cuando está fuera de la iglesia? Pues a nivel personal no me miro como un pastor. Considero que somos más que eso. De hecho, yo no nací siendo pastor, ni me desarrollé ni crecí siendo pastor. Terminó siendo una función y claro que es un privilegio el que desarrollamos. El ministerio pastoral es conocido en nuestra sociedad como una función. Todo el que desarrolla una actividad como esta es llamado, es designado como pastor. Sin embargo, en el desarrollo propio de la función ministerial dentro de lo eclesiástico, dentro de lo que tiene que ver con fe, en lo que más destaco es en la parte de liderazgo, de preparar líderes, y eso esencialmente no es ministerio pastoral, pero estoy hablando de funcionalidad. Claro. Entonces, por eso es que me veo más allá de lo que es el ejercicio pleno, entendiendo que es lo que acomoda a la mentalidad social. Sin embargo, nuestro trabajo es otro, nuestro trabajo va más allá, es el tema de ser de inspiración. Y lo trato de practicar desde el hogar, trato de ser inspiración para mi esposa, inspiración para mis hijos, inspiración para mi familia, para toda la gente que tengo cerca. Me veo a sí mismo como un ser humano natural que tiene una función, que debe y tiene que cumplir un propósito en esta tierra, y que bueno, de ninguna manera uno es perfecto. Cuando aprendí eso, créeme que las cargas se me liberaron, la presión emocional bajó mucho. Y bueno, ahí entendí que uno también se equivoca, uno también falla y que Dios mismo te da por su gracia la tolerancia de entender que te puedes equivocar, que puedes fallar y que bueno, tienes que cumplir tu función. Creo que nosotros todos somos piezas de un gran engranaje. Y ese engranaje, pues como sabemos, es diseño de Dios. Él es el arquitecto de nuestra vida y lo que nos corresponde es cumplir esa función. ¿Sabes que aprendí de alguien que ha influenciado mucho mi vida con sus escritos? Él se llama Rick Warren, es un pastor dentro de este mismo contexto de lo social en los Estados Unidos. Él escribe un libro muy leído que se llama Una vida con propósito. Él dice que independientemente de lo que hagas con tu vida, lo más importante es que puedas cumplir el propósito de Dios. Y es algo como descubrir cuál es tu lugar y tu función en la vida. Si nos vemos a partir de lo que somos, o no de lo que somos, de lo que cumplimos a nivel de funcionalidad. Es decir, si yo me veo como pastor y no como ser humano, como padre, como esposo, como un ciudadano, entonces voy a terminar perdido porque no todo el tiempo vamos a estar cumpliendo esa función, ¿sí? O las situaciones en tu función pueden verse mutadas, afectadas,
y entonces allí es donde uno se derrumba. Por eso trato de verme a la luz de la Biblia, como Dios me ve y como alguien que está aquí para cumplir un propósito. Llamados, todos somos llamados con un propósito y esa identidad sabemos que es Cristo quien la da, pastor. Correcto. Solamente que desde afuera pensamos que el pastor es pastor en todo lugar, como usted lo mencionó, solamente es una función, pero más allá de eso, usted mencionó que es padre, que es esposo y que tiene otros roles que desempeñar fuera de la iglesia. En el ejercicio propio de la iglesia me veo como el líder, el que debe liderar, y sabemos que ser líder no es ser jefe, es el que inspira, es el que conduce a la gente a un punto, porque el deseo de Dios es llevarnos a todos al cielo para estar la eternidad con Él, pero mientras tanto estamos en esta tierra y tenemos que desarrollarnos. Y más que todo por la idiosincrasia del venezolano, de la sociedad de este lado del mundo, somos tan limitados que vivimos pensando en las cosas que merecemos y no en las cosas que debemos aportar. Entonces he visto que la necesidad de impulsar y desarrollar a la gente en ese sentido. Pero como también emprendo y dirijo gente en otras áreas, entonces veo que la función es similar. Tengo que inspirar a la gente a ir más allá de lo que han dado. Por ejemplo, los colaboradores que tenemos en las empresas que desarrollo, trato de llevarlos a que entiendan que no son empleados, a que no vivan de un salario. De hecho, no le pago a nadie un salario. Trabajamos con porcentajes de ganancia para que haya más inspiración en ello. También la naturaleza del negocio me lo permite. Y termino desarrollando esa misma función en la vida de esas personas. Por eso es que no me limito a la acción de ser pastor, sino a ir más allá. Y con mi esposa, soy el líder de mi esposa, soy el líder de mis hijos, ¿sabes? Ese tipo de cosas es el que vemos. Y no se espera que el líder sea perfecto, ¿no? No, de ninguna manera. De ninguna manera. A veces sí se percibe o tiene la tendencia, pastor, a creer que la persona que está en el cargo dentro de la iglesia y que todos lo identifican como pastor es perfecto. Y no, pienso que no hay nada más lejos. Bueno, por compartírtelo, en algún momento en el desarrollo ministerial sentí como un conflicto, vamos a decirlo así, de identidad, porque la manera como yo desarrollaba esta función no es común a lo que yo veía a mi alrededor. Pero es que tampoco me nacía seguir una estructura tradicionalista común. Entonces, al verme distinto, en algún momento, pues uno en su humanidad llegué a pensar, tiene que ser que yo no soy pastor, porque yo no lo hago como lo hace comúnmente la gente, tradicionalmente la gente. Pero tiene que ver con eso que conversamos. Es que no es la forma como me veo a mí mismo y a desarrollarlo frente a los demás. Entonces, porque la fe no es una cuestión tradicional, costumbrista, enclaustrada dentro de una idea religiosa, no, va mucho más allá de eso y eso es a lo que le hemos atinado hasta el día de hoy. Eso me lleva a pensar, pastor, algunas personas quieren tener el éxito sin pasar por el proceso. ¿Qué cree usted que está matando hoy los sueños? ¿La falta de fe o la falta de disciplina? Bueno, fe tenemos todos. Nosotros vivimos en el hemisferio occidental donde se supone, entre comillas, que somos personas cristianas y que esa fe, lamentablemente afectada mucho por el secularismo, es la que debiera alinearnos a nosotros y darle forma a nuestra manera de pensar y, por tanto, a nuestro estilo de vida. Así que no considero que sea esencialmente la fe, aunque eso hoy en día está bajo amenaza. Pero sí creo que es la disciplina. Ciudadanos de otras partes del mundo, de otras naciones, otras sociedades, sí los vemos con un avance mayor en cuanto a la manera de vida, en cuanto a los logros que obtienen, precisamente porque han desarrollado disciplina en su vida. Y creo que lo que mata a mucha gente, y lo veo a diario, es esa falta de disciplina, que comienza en pequeños detalles, porque creo que si una persona no es capaz de mantener el orden al levantarse, solamente arreglar la cama donde durmió, colocar la ropa sucia donde va, colocar los zapatos donde van. He visto cosas tan insignificantes como que cuando te desvestiste, ¿qué hiciste con la ropa? ¿Cómo la ubicaste? ¿Dónde la ubicaste? ¿No? Entonces siempre vamos posponiendo, vamos dejando para otro momento
lo que se debe hacer en ese momento y allí es donde se desarrolla la indisciplina. Mucha gente no está logrando más porque son muy indisciplinados y creen que la disciplina hay que manifestarla en las cosas grandes, no, comienzas en las cosas pequeñas y pareciese insignificantes manifestaciones, pero que al final son las que terminan dándole forma a nuestra vida. Hemos oído, considerando las obras de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina en el Vaticano, que las grandes obras están hechas de pequeños detalles. Y esos pequeños detalles de nuestra vida nos hacen muy grandes. Y creo que mucha gente no está logrando más porque son muy indisciplinados. Y por eso no pueden tener disciplina en sus relaciones, no pueden tener disciplina en sus finanzas, que es sumamente clave, porque cómo se prospera, cómo se avanza si allí no tienes un orden, si allí no tienes dominio propio, lo que la Biblia llama también templanza. No hay manera de avanzar así. Nadie avanza de esa manera. Por ejemplo, me encanta mucho el fútbol y en el fútbol veo que los futbolistas más exitosos son aquellos que tienen más disciplina. Sí, de eso se trata y se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, vendría muy bien en esta ocasión decir que la fe sin obra es muerta. Exactamente así, la Biblia no se equivoca, definitivamente. Sí, porque vemos, pastor, en el mover que estamos, donde tenemos gente que ora por un negocio, por un emprendimiento, por ser productivo, se queja de sus finanzas, usted mencionó algo al respecto, y dice, estoy orando, pero no sé por qué no me va bien, por qué no se me da. En la palabra de Dios yo veo la inspiración que se nos da, la revelación de Dios hacia nosotros y la manera como se manifiesta es como padre. Y todo padre motiva a sus hijos, obviamente. Y Él nos habla y nos gusta mucho esa revelación profética, lo que Dios dice que va a hacer con nosotros. Es lo que yo, por ejemplo, le digo a mis hijos que voy a hacer con ellos, pues, porque mi plan es yo ser el proveedor de la casa donde van a vivir, del carro que se van a montar, el negocio que van a tener. Ese es mi plan, pero también en mucho depende de ellos. Y Dios, como buen padre, no pondría en nuestras manos algo bueno si no sabe que somos capaces de echarlo adelante. Y eso es con la perseverancia, con la constancia y desde luego con la disciplina. Hemos oído proféticamente, y yo lo escuché desde niño en las cosas de Dios, que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y hace unos años cuestioné eso. No es cierto, Dios no tiene grandes cosas para nosotros. Dios sería un padre irresponsable si nos diera cosas grandes. Todo lo que Dios nos da es pequeño. Él provee todas las condiciones para que en nuestras manos eso pequeño se vuelva grande. Y mencionamos algunos ejemplos. El agricultor. La semilla que tiene en la mano es muy pequeña. Sí. Le corresponde a él trabajar la tierra, abonarla, sembrar esa semilla, cuidar lo que germina allí, contribuir con su crecimiento con ese cuidado. Y después vemos una gran cosecha. O sea, lo grande vino como resultado de que Dios puso en sus manos algo pequeño. Los hijos. ¿A quién Dios le dio a los hijos grandes? A todos Dios nos da a los hijos pequeños. Y bueno, hoy mi hijo mayor tiene 20 años, mi hijo menor tiene 13. Los ven grandes y bonitos, pero cuando Dios me los dio no estaban así, estaban pequeñitos. Así es una empresa, así es una iglesia, así es todo lo que Dios te da. Te lo va a dar pequeño para que en tus manos se vuelva grande. Pero me tocó a mí hacer ajustes en mi vida para llevar a mis hijos a ese punto. Porque uno cuando está soltero o cuando está, lo llamo yo matrimonio soltero, un matrimonio soltero es que no tienen hijos, ¿verdad? Ese es como yo lo llamo. Y bueno, ya cuando uno comienza a tener hijos, uno tiene que ajustar su vida y ya tienes que asumir disciplina por ese hijo para que él tenga el escenario, el ambiente para desarrollarse y crecer y después te puedas sentir orgulloso, alegre de qué gran hijo tengo, pero era pequeño y tuviste que sacrificarte para llegar hasta ahí. Claro que sí. Y lo mismo se aplica en tu empresa, en tu emprendimiento, en la iglesia, en todo. No esperar que Dios cumpla lo que prometió, porque hemos aprendido que una es la parte de Dios y otra es la parte nuestra. Por supuesto, pastor. En ese tema me gustaría escuchar su punto de vista porque sabemos y ustedes van a descubrir, o si no lo sabían, lo van a descubrir en este momento. El pastor lidera organización, personas, pero también una visión. ¿Qué similitudes ve usted entre dirigir
a la iglesia y administrar una empresa exitosa? ¿Tiene alguna similitud? Para mí es exactamente lo mismo. No es que tenga similitudes, es que es exactamente lo mismo porque son personas, es un objetivo, es una meta. Lo que cambia es la forma y el ambiente donde lo desarrolla, pero los principios son exactamente lo mismo. Y bueno, somos gente de fe y esa fe no está limitada a un día, específicamente me refiero al domingo, Exacto. ni a las cuatro paredes de un templo. Va mucho más allá. Nuestra vida no se limita a eso. O sea, lo dije desde el principio, ¿no? Como aplicamos lo mismo, entonces trabajas con personas, tienes a tu disposición los tres recursos que Dios nos da a todos. Y bueno, siempre hay uno, el adicional. Pero el recurso humano, Dios te da gente. La iglesia es gente, la empresa es gente porque son proveedores, son colaboradores, son clientes, es gente, tienes que gestionar gente. En la iglesia pasa lo mismo, es gente que se desarrollan diferentes ministerios, que si los músicos, que si los que danzan, que si los que ayudan, colaboran, los que lideran, los que presiden ciertas áreas en específico, es igual. Primer recurso, el recurso humano, que pienso que es el más valioso, porque no hay nada más valioso en esta tierra que la gente. Por ellos o por nosotros que somos gente, Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. El segundo recurso es el recurso material, que son las cosas que tenemos a disposición para desarrollarlas, para desarrollar lo que sea que vamos a hacer. Necesitamos un local, necesitamos un sonido, necesitamos un mostrador en el caso de una empresa, se necesita un producto, que todos son bienes, algunos son servicios y otras cosas son bienes, pero en definitiva son cosas materiales, cosas, digamos, en concreto. Y eso está en una iglesia, se trata de un templo, de sillas, de sonido, bueno, todo lo que puedas tocar, pues, y que se necesita para poder lograr el fin, la meta, el objetivo que se tiene. En una empresa necesitas igual un local, necesitas un mostrador, necesitas medios, como ahora las redes sociales, que todos esos son elementos materiales. El tercer recurso es el recurso económico. Necesitamos el dinero, necesitamos la divisa, la liquidez, ¿sí? Es necesaria para el desarrollo del trabajo y en todo lo que se hace. Una iglesia necesita dinero, una empresa necesita dinero porque de eso se trata, ¿no? Y bueno, están esos recursos. Lo único que pudiera diferir es que en la iglesia hay un recurso adicional que es el recurso espiritual, ¿sí? Obviamente nosotros ahora en la fe vemos lo necesario de que en cualquier empresa, en cualquier emprendimiento, en cualquier organización, nosotros le demos lugar a Dios, ¿sí? Pero comúnmente se entiende que son esos tres recursos más el recurso fe que ahora nosotros tenemos. Sabemos que dependemos de Dios, como lo hemos aprendido del pueblo judío, que, bueno, ellos tienen dos fundamentos principales, fe y finanzas. Y son los dos recursos los que explotan, que capitalizan, que hacen crecer, que desarrollan, y que, bueno, he aprendido mucho de eso, y que, bueno, ahí está. En eso se parece, entonces uno dice en eso, no, en todo se parece, es exactamente lo mismo. Claro, mi pregunta viene, pastor, porque escucho, veo con el tiempo o la poca experiencia que tengo en ambas cosas. Entonces te dicen, si eres pastor, no puedes tener una empresa, porque vas a descuidar esta parte del pastorado, vas a descuidar tu fe. Cuando yo considero que hablamos ahorita, cada recurso, cada cosa que Dios deposita, talentos, dones, dinero, todo lo que Dios pone en tu vida es para que lo administres y lo puedas gerenciar correctamente. Es que el líder de una congregación es un gerente. El trabajo del gerente es equilibrar los recursos que ya te mencioné. El recurso humano, el recurso material, el recurso económico y desde luego que el recurso espiritual que termina siendo el fundamental. El gerente equilibra todo eso, claro, llevándolo al punto de la productividad. Y productividad me refiero a sacar el mayor provecho posible. Es allí donde hablamos de éxito. El éxito es aprovechar los recursos que tienes en la mano, sacar el mayor provecho de la gente, sacar el mayor provecho de lo material, sacar el mayor provecho del dinero y, bueno, aprovechar el recurso espiritual, la fe, el amor, la gracia que Dios nos da
para obtener un fin. Y es lo que Dios espera. Hay un concepto equivocado de este lado del mundo que dice, yo no voy a dejar que nadie se aproveche de mí. ¿Y por qué digo que es un concepto equivocado? Porque precisamente estamos en esta tierra para que alguien se aproveche de nosotros y para que nosotros nos aprovechemos de otros. Eso es lo que se llama servir, ser útiles a los demás. Entonces, en la iglesia estamos para aprovechar eso. Entonces, como pastor, yo soy un gerente. Mi función desde el púlpito es inspirar y llevar a la gente a que tenga el mayor aprovechamiento posible de la vida que Dios le da, que es un recurso, ¿sí? Y por eso termina siendo lo mismo. Somos gerentes donde quiera que estemos. Y aclaro, no es más espiritual el ejercicio pastoral, ministerial en una iglesia que el trabajo que hace un emprendedor, un empresario, un abogado, un albañil. Todo es igualmente espiritual y todo Dios lo bendice y todos son los mismos recursos que Dios pone en tu mano. Porque si Dios no abre las puertas, la Biblia lo dice, que si el Señor no edifica, en vano nuestros esfuerzos. Sin duda, pastor, y es bastante. Quería que lo compartiéramos con todas las personas que nos están mirando en este momento, porque algunos, como lo mencioné ya antes, les genera un poco de controversia el tema de que si estás en los negocios, no puedes estar a tiempo completo en la iglesia. Y una de las cosas que me mueve con mi equipo a venir hasta acá a Guanare es que yo digo, es que ellos lo hacen. Ellos aman a Dios, le dan el primer lugar a Dios, también son emprendedores, están en el tema de los negocios, tienen influencia sobre la gente, aman a la gente, respetan a la gente, se siente y provoca estar con ellos porque manejan esto como debe ser, así se debe manejar el reino. Entonces, para mí va más allá. Yo personalmente, pastor, no consigo una persona que me diga que no puedes emprender, no puedes tener negocios porque te va a alejar de Dios. Yo pienso, usted lo acaba de mencionar, y fielmente creo que donde estés puedes ser de bendición a todos los que te rodean. Daniel no abandonó su fe por el ejercicio gubernamental. Él mantuvo su fe a pesar de que estaba allí. Es más, leemos en la Biblia que él dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Me puedo mover en diferentes ambientes según la capacidad que Dios me da, sin necesariamente perder mi rumbo. Es que no hay ningún problema. Cuando yo comencé a hacerlo, algunos amigos pastores, eso fue lo primero que me esgrimieron como una preocupación. Cuidado, no te vayas a descuidar. Es que tú te puedes descuidar siendo pastor, no hay ninguna diferencia. La Biblia nos habla del rey David, que bueno, siendo el rey y estando enfocado solo en eso, fue que cometió el error que cometió. Porque podemos decir, era rey, no era un soldado o un comandante de ejército. Pero bueno, ese era el ejercicio, esa es la capacidad que Dios le dio. Y nosotros tenemos que explotar toda la capacidad que Dios nos dio. Vamos a contextualizarlo. La Biblia nos habla en el Evangelio de Mateo capítulo 25 de la parábola de los talentos. Una parábola que nada tiene que ver cuando Jesús la cuenta con la parte espiritual, ¿no? La contextualizamos, cierto, pero en esencia, fundamentalmente, esa parábola tiene que ver con dinero, porque el talento era una medida económica. Bueno, a uno se le entregó 5, a otro se le entregó 2, a otro se le entregó 1, dice, conforme a la capacidad. Entonces, como dije, contextualizándolo, imagínate que el que recibió 5 talentos es porque tenía 5 capacidades. ¿Sí? Cuando Dios le habló a Isaac, había muerto ya Abraham, Isaac era ganadero. Eso fue la ocupación que heredó de su padre y eran ricos en eso. Ellos no eran poseedores de la tierra, ellos no tenían tierra, ellos vivían extranjeros en esa tierra. Y dice la Biblia que Dios le habló y le dijo, quédate en esta tierra, no te muevas de acá. Y dice que sembró Isaac la tierra. Isaac, repito, era ganadero. Isaac no era agricultor, pero sembró la tierra. O sea, desarrolló una actividad adicional a la que él comúnmente conocía o hacía. Y para ello tenemos que pensarlo. Tuvo que haberse documentado. ¿De dónde sacó la tierra? Tuvo que haberla alquilado. Tuvo que haber aprendido la función, la agricultura. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios le bendijo y cosechó esa tierra al 100 por 1 y fue más rico que antes. La Biblia te lo dice claro en Deuteronomio. El Señor es el que nos da el poder a nosotros, los que tenemos la fe, para hacer la riqueza. Y bueno, imagínate cuánta potencia logramos. Te hablé de lo que aprendemos, de los 2 fundamentos que aprendemos del pueblo judío. Fe
y finanzas. Mientras el dinero no ocupe en tu corazón el lugar que debe ocupar Dios, no hay ningún tipo de problema. Porque la raíz de todos los males, le dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:10, es el amor al dinero. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios por sobre todo. Pues yo sigo amando a Dios por sobre todo y veo el dinero como un medio para lograr un fin y veo que hay que emprender porque Dios me dio el tiempo, el talento y la oportunidad y mientras más ocupado tenga mi mente, más agrado a Dios. Hace 2 años nos fuimos inspirados porque venimos a un evento y vemos ese día que ustedes hablan con unos empresarios de la iglesia y yo cuando llego a la iglesia o cuando llego con mi equipo de Sin Filtro le digo, es que esto es lo que necesitamos, porque ¿cómo es posible que la gente que está dentro de la iglesia cuestione el hecho de que puedes servir a Dios, pero también puedes desde la parte financiera sostener o bendecir a tu iglesia también? Cuando yo los escucho, que ellos me dicen que sirven a Dios sin dejar sus negocios o viceversa, eso para mí fue algo que yo ese día me fui, no, esto es lo que me gusta, le digo, esto a mí me encanta, esto es lo que vamos a fortalecer la idea que ya traíamos. Desde ahí se fortalece más, pastor. Ustedes nos inspiraron más a abrir ese espacio de Sin Filtro y pensar a que nos íbamos a dirigir a los empresarios, dueños de negocio, comercio, a todo ese tipo de personas. Y cuán gusto me da que hoy pueda estar sentada aquí con usted y que no solamente compartimos la misma fe, sino que también tenemos interés por la parte de los negocios o la parte financiera. Recuerdo una de las cosas básicas que compartimos en Emprende, que tiene que ver con la palabra de Dios, obviamente, cómo entró el pueblo de Israel a Egipto. Sabemos de toda la escasez que había y que ellos, bueno, por José, llegan a Egipto. Cuando llegaron ahí eran emprendedores, eran ganaderos. Pero bueno, cuando se presentan delante del faraón, el faraón de una vez les castró su capacidad de emprender, de una vez les empleó, les alquiló la tierra donde vivirían y bueno, con el pasar de las décadas y en los 4 siglos que ahí estuvieron, terminaron esclavos. Gente que entró con libertad financiera, con libertad de vida, porque cuando tienes libertad financiera tienes libertad de vida. No estás limitado al 15 y al último, a un horario, sino que vas mucho más allá, ves la vida de una manera diferente, distinta. Ellos, bueno, terminaron esclavizados. No creo yo que el empleo sea un problema. Mientras aprendas orden, disciplina y sujeción. Pero ya en cierto momento el empleo pasa a ser una maldición y te puede terminar esclavizando. El concepto de jubilación es un concepto mundano y considero a veces hasta diabólico, demoníaco, no bíblico, no divino. Porque la promesa de Dios en el Salmo 92 es que aún en la vejez estaremos verdes y lozanos. Entonces el plan de Dios es que siempre nosotros, toda nuestra vida nosotros produzcamos. La idea de jubilación termina limitándote y pensándote que ya no sirves, que hasta aquí llegaste y que no se acabó tu edad productiva. Y ciertamente no en todas las edades o etapas de nuestra vida vamos a producir de la misma manera. Pero sí tenemos que seguir produciendo. Y cuando haces inversiones, desde luego que puedes incluso en la vejez seguir cosechar mucho de lo que sembraste. O sea, es cuestión de ser sabios y entender que el plan de Dios no es que seamos esclavos, sino que seamos libres. Pastor, mientras más crece una persona, más críticas recibe. Ciertamente así es. ¿Cómo hace usted para lidiar cuando lo juzgan o cuestionan por lo que está haciendo? Bueno, aquí sí hablamos sin filtro, ¿cierto? Sí. La verdad es que creo que depende a la manera de ser de una persona es que gestionamos todas los ataques que recibimos. Hay premisas encapsuladas en dichos que recibimos a diario y que como son dichos sabios, los ponemos a aplicar, nos dan esperanza y consuelo. Una de las cosas que siempre pienso es que al árbol que da fruto es el que le lanzan piedras. Considero que todo el que me critica, porque sí tengo muchos haters, muchos detractores, mucha gente que habla mal,
en la calle y que busca de esa manera desprestigiarnos, más por la función pastoral. Sí. Gente que considera que nuestras intenciones son malévolas, que andamos con mala intención en cuanto al trato de la gente, despojando a la gente de sus recursos económicos, cuando en realidad estamos, aparte de induciéndolos a una relación con Dios, para el bien en esta tierra y para asegurar su eternidad, andamos por motivarle a que se vuelva una persona productiva. Y eso de ninguna manera es algo negativo, es algo positivo. Pero bueno, he entendido que hay personas que critican porque es su modus de vida. Por otro lado, hay gente que critica porque no tiene la capacidad de poder juzgar a una persona más allá de su propia condición. O sea, como cuando dicen que el ladrón juzga por su condición. Sí. Y que hay gente, pues, con el corazón malo, con el corazón dañado, que es lo tercero que creo, que hacen este tipo de cosas, malponerlo. Pero he llegado a la conclusión que el que me critica, que el que tiene tiempo para criticar, para hablar mal, para malponernos, no ha hecho mejor trabajo que nosotros. Y eso me da el consuelo de poder mantener la firmeza, aunque golpea sobre todo cuando tu gente más cercana, que más te ama, lo escucha y te lo pregunta. Me ha tocado aclararle a mis hijos algunas críticas, a mi madre, que tiene ya cierta edad, que ellos se afligen mucho cuando escuchan eso, porque saben que no es verdad y que, bueno, buscan tener malos sentimientos contra aquellas personas. Pero también creo que si le doy mucha relevancia a la crítica, al señalamiento de una persona, voy a decirlo así, estoy dejando que esa persona gane. Está logrando lo que quiere, hacerme sentir mal y yo quiero ganar y no voy a dejar que me gane. Entonces, sigo haciendo lo que hago. Un amigo hace años me dio un consejo, me dijo, porque estábamos hablando de gente que me criticaba, que me señalaba y me dijo, sigue haciendo lo que haces, sígueles dando material para que te critiquen, de esa manera pues hasta los estás beneficiando para que ellos tengan vida. Sí. Y aunque parece pedante o pueda sonar desagradable, la realidad es que si nos detenemos, mucha gente se detiene y no vale la pena. No, de ninguna manera, pastor. Una de las cosas que admiro tanto de usted como de su esposa, que hoy lo acompaña, es esa forma de lidiar con todo eso. Estuvieron con nosotros en un momento bastante duro, y ese punto de vista, esa objetividad nos ayudó al punto que hoy la gente pregunta cómo hicieron. El entorno es importante y por eso quiero preguntarle hoy, ¿es importante al momento de emprender el círculo, el entorno? ¿Puede destruirte el entorno o puede impulsarte al momento de emprender? Bueno, consideraría dos ángulos importantes, porque sí puede y no puede. Necesitamos ciertas circunstancias adversas para poder impulsarnos. Como en el libro La culpa es de la vaca, o sea, cuando lo pierdes todo, cuando llegas a la lona, es donde tú decides si te quedas ahí o te decides avanzar. Entonces, tu entorno te puede ayudar, pero creo que todo va a depender de uno mismo. Siempre reflexiono en el caso de los barcos no se hunden por el agua que tienen alrededor, que es mucha, se hunden por el agua que se permite que les entre. Entonces, ciertamente hay gente tóxica que puede afectarte mucho, pero hay gente tóxica que si sabes aprovechar, terminan impulsándote. Es como lo que te estoy diciendo, de que una persona negativa que busque derribarte, entonces eso te motiva, te reta a decir, no, sí puedo y le voy a demostrar que no me va a derribar. Pues entonces esa batalla te anima, te impulsa, te motiva. Entonces creo que va a depender de esa fuerza interna. Y me parece curioso, tocamos en alguna vez una temática donde reflexionábamos acerca precisamente de los botes, de los barcos. Todos ellos se mueven contra el viento, no a favor del viento, los actuales, los modernos.
¿Por qué? ¿Por qué pueden navegar contra el viento? Porque tienen una fuerza interna que es un motor que los impulsa. Cuando tienes una fuerza interna que te impulsa, no importa el viento que sople, la tormenta que haya en tu navegación, con esa fuerza interna vas a avanzar. Por eso es que el elemento fe es muy clave. Sí hay situaciones donde la negatividad de personas te puede afectar, porque tiene mucho de cierto, dime con quién andas y te diré quién eres. Tiene mucho de cierto que al que a buen árbol se arrima, a buena sombra lo acobija. Por eso ese otro ángulo que te presento. Un día lo leí y lo creí. Si andas con 9 sabios, tú serás el 10º. Si andas con 9 ricos, tú serás el 10º. Pero si andas con 9 fracasados, tú serás el 10º. Sí, Así que depende de nosotros. Mucho depende de nosotros. así es. Y aprovechar cada oportunidad, pastor, sabiendo que todo proceso o toda dificultad puede ser impulso para ser mejores. Por eso yo creo y a cada vez que nos reunimos, que estamos creando contenido, le digo a la gente es que todas las cosas, a los que amamos a Dios, nos ayudan a bien. Correcto, así. Aún cuando todas las condiciones puedan estar en contra, es allí donde viene lo mejor de parte de Dios para nosotros, si así nos disponemos que sea. El cuarto personaje bíblico de mi mayor agrado es José, porque se tuvo que enfrentar a la negatividad de sus hermanos, al ambiente hostil de una esclavitud, a la mala intención de la esposa de Potifar. Se tuvo que enfrentar a la cárcel, al ambiente y qué tipo de personas se desenvuelven en una cárcel o hacen vida en una cárcel. Y todo esto, en lugar de derrumbarlo, de destruirlo, lo impulsó. Y bueno, llegó hasta donde llegó y desarrolló en esa posición de privilegio todo lo que hizo porque lo aprendió del ambiente y de las personas a las que tuvo expuesto en ese proceso, en ese periplo de 13 años que vivió. Y bueno, es un modelo y lo tomo siempre como un modelo. El caso de David es otro. La persecución, el desprecio de su propia familia, la persecución que sufrió injustamente por parte de su líder, el rey Saúl, lo preparó para el ejercicio de un tremendamente célebre reinado que hoy en día todavía hace influencia porque marcó una huella importante en la vida de Israel. Ya que toca ese punto de esos personajes bíblicos, pastor, ¿qué consejo le daría a esas personas que quieren, ahora está muy en tendencia el tema de las redes, agarro el celular, hago un en vivo y quiero hacerme viral así? ¿Qué consejo le daría a esas personas que quieren tener éxito sin pasar por el proceso? Bueno, citando al rey David, porque me ha pasado con mucha gente que viene a pedirme consejo, con el ánimo, con el anhelo, y eso está bien, que tengas anhelos, que tengas sueños, que quieras lograr cosas con tu vida, eso hay que aplaudirlo. Yo trato de auparlos, de animarlos a quien quiera hacer eso. Sin embargo, precisamente les hablo de ese punto, el proceso. Y les digo, cuando David, el rey, enfrentó al gigante Goliat, no era la primera vez que él se enfrentaba a un reto de esa naturaleza. Públicamente sí fue la primera vez. ¿Sí? Por eso es que la gente, aparte de porque era joven y no parecía tener la pericia suficiente para enfrentar y derrotar a ese gigante, nadie conocía de su intrepidez, de su valentía, de su capacidad, de su arrojo. Y él se lo manifestó a quienes trataron de menoscabarle sus ánimos. Él les dijo, yo he enfrentado osos, yo he enfrentado leones, porque cuando yo cuidaba las ovejas y venía una fiera de estas y se llevaba una oveja, me llama la atención la manera detallada como te lo presenta la Biblia. Dice, yo iba y se lo arrancaba, le quitaba la oveja. Y si ese animal venía a atacarme a mí, entonces yo lo hería y lo mataba. O sea, mi objetivo no era matar al animal, mi objetivo era salvar a la oveja. Pero si el animal insistía y buscaba agredirme, entonces yo me defendía y lo asesinaba. Son dos acciones diferentes.
Y bueno, él dijo, este gigante será como uno de ellos. O sea, yo he vivido el proceso. O sea, antes de derribar gigantes, tienes que enfrentar a tus osos y a tus leones. Porque es allí, en lo privado, en lo que nadie te ve, en lo que nadie te va a aplaudir, en lo que nadie te va a ver, donde desarrollamos la fuerza, la capacidad, la entereza y el carácter necesario para poder sostener el éxito cuando lo logres allá. El problema de obtener éxito de manera automática es que no se mantiene. Y creo que más importante que alcanzar el éxito es mantenerlo. La efervescencia del éxito automático es peor que nunca haber logrado nada. Por ese motivo, a todos les aconsejo, viva su proceso. Algunos son largos, tediosos, angustiosos, molestos y hasta duelen, pero son necesarios, porque gracias a un proceso de embarazo nosotros nacemos. Y gracias a un largo proceso de vida es que nos vamos fortaleciendo, desarrollando y haciendo más fuertes. Y lo importante es eso, alcanza el éxito, pero manténlo. Y se mantiene cuando hay una forma idónea y correcta de cómo lo alcanzaste. El gran deportista no se hace grande en la cancha el día que están todas las cámaras. Se hace grande mientras está entrenando. Pastor, ¿qué le diría si tuviera hoy enfrente a una persona que quiere emprender, quiere meterse en el mundo de los negocios o que ha sentido el llamado de parte de Dios con algún ministerio en específico, pero tiene miedo de hacerlo? Uno por el que dirán, indiferentemente lo que le esté limitando, ¿qué le diría a usted hoy? ¿Qué consejo le podría dar a esa persona? Hágalo, avance, no se detenga. Hay un proverbio, y lo parafraseo, que menciona que si te pones a mirar el cielo no vas a cosechar, porque nunca vas a sembrar. La Biblia también nos aconseja, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. El miedo realmente es deseo de no fracasar. Entonces, el temor al fracaso nos paraliza, nos estanca. Pero bien, Howard Hendricks, un gran pedagogo, dijo que el éxito es un techo que se construye sobre una base llamada fracaso. Fracasar no significa ser un fracasado. Si tú me preguntas a mí cuántas veces he fracasado, te voy a mencionar un montón de veces, ¿sí? Me inspira mucho el diario de Thomas Alva Edison, que fue el inventor que creó, o digamos que condujo la energía eléctrica para transformarla en luz. En su diario dice que sabe más formas de cómo no hacerlo, más de 1000 formas cómo no hacerlo y solo una forma de hacerlo. Le atinó solamente a una, pero si no se hubiesen dado esas mil fracasos, él no hubiera podido tener ese solo éxito. Por eso siempre inspiro a la gente, inténtenlo, no importa cuántas veces fracasen, inténtenlo, o parece lo que llamamos fracaso. Lo que pasa es que es un concepto social, ¿sí? La idea del social, la idea del mundo es que todo te tiene que ir bien, todo te tienes que atinar, o sea, en todo te tienen que aplaudir, y no es así. No tiene que ser así y nunca va a ser así. Entonces, bueno, aunque fracases, aunque resbales, aunque caigas, mientras estamos vivos, mientras respiramos, nos podemos levantar y hay que seguir, hay que insistir. Hay muchos ejemplos históricos, sociales y en el mundo empresarial, organizacional, de gente que fracasó, pero que luego se levantó, y cuando te levantas te haces mucho más fuerte. Así que tú que estás comenzando, dale, inténtalo, documéntate, eso sí, hay que ser sabios, hay que ser entendidos, porque el hecho de que sea parte natural de la vida que nos equivoquemos no es como una premisa que debemos asumir y abrazar y decir voy para adelante sin mirar, como decimos criollamente, como las dantas que agachan la cabeza y avanzan, ¿no? Hay que caminar con la cabeza levantada e intentarlo. Así que inténtalo, si Dios te lo puso en el corazón, si tienes ese sentir, si no son meras emociones, y de eso uno puede estar seguro, hay que avanzar. Así es. El mensaje está claro, avanzar. Inténtalo sin pensarlo tanto, solamente ve con prudencia. Es lo que nos aconseja el pastor Juan, con prudencia. Y sabiendo que si Dios va adelante, pues todo está seguro, pastor. Hay la paráfrasis de un proverbio, dice, en todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar, Él te guiará y coronará de éxito tus esfuerzos.
Es mi consejo Así para es. todos. Pastor, ha sido un privilegio escucharle. Veníamos en el camino expectantes, hablando, planificamos esto ya hace tiempo. La primera vez que me siento y hago la lista de las personas que consideraba para estar en Sin Filtro, uno de ellos fue usted. Solo que me tomó un poquito de tiempo pensarlo por el hecho de el lugar que ocupan en nuestras vidas, que significa bastante, algo que valoramos también. Entonces, no me atreví a dar el paso como tal, pensando y respetando el tiempo de ustedes, Sí, porque sabemos, por ahí sabemos que viajan bastante, sí, sí, sí. sabemos que están influyendo bastante con el tema del liderazgo a nivel nacional también. Entonces eso es algo que nos genera más curiosidad de tenerles cerca para aprender de ustedes que van delante y consideramos que van delante, y es bueno tenerles. Cuando las cámaras estaban apagadas, le comentaba, le decía que hemos hecho diferentes cursos, hemos buscado dirección en cuanto al tema del emprendimiento, marketing y todo lo que nos llama la atención, incluso con la iglesia. Hemos estado donde tenemos que ir, si hay que pagar, allá vamos a estar para capacitarnos y darle lo mejor a la gente donde nos encontramos. Y ustedes nos han inspirado a movernos hasta acá, sabiendo que cosas grandes Dios está haciendo con usted, con su liderazgo, con su familia, con su iglesia, que es muy bonita, por cierto. Pastor, tengo una curiosidad, más o menos cuántas personas, solamente si puede responderlo, es más o menos cuántas personas congregan un domingo. Estamos alrededor de las 2.000 personas a las que llegamos de forma directa. Obviamente hay muchas más a nivel indirecto a través de las redes sociales. Y en las diferentes sedes que tenemos en diferentes estados ya del centro occidente del país. Pero es más o menos de forma directa alrededor de unas 2.000 personas cada domingo. Entonces díganme ustedes si no es inspiración conocer a quienes quizás empezaron de cero. Sí, así. Dios nos dio una semilla pequeñita y de allí empezamos y emprendemos en otras ciudades también de la misma manera. Empezamos de cero y es una experiencia bonita porque volvemos a comenzar y volvemos a comenzar y volvemos a comenzar y bueno, con la experiencia ya tenida, ese inicio, aunque las circunstancias sean diferentes en algunos aspectos, la gente, el ambiente, nos recuerda el inicio, nos potencializa y en esos lugares se logra mucho más rápido porque ya hay una experiencia. Ambos han sido de inspiración para nosotros en este tiempo que llevamos conociéndolo. Más estos 2 últimos años siento que se ha fortalecido un poco más la cercanía. ¿Qué lo impulsa a quedarse en Portuguesa, en Guanare o en Venezuela? Bueno, la convicción de que este es el lugar donde Dios quiere que estemos. Creo que eso es muy conveniente. Recuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos, que fuimos de luna de miel y ella por primera vez estuvo en el Parque Nacional Sierra Nevada y le pareció muy bonito la planta esta que se llama el frailejón, porque la hoja parece de fieltro. Y ella pues dijo, yo nunca había visto esto, me la quiero llevar pues. Entonces, bueno, yo sabía qué pasaba cuando sacas a esa planta de su entorno. Y bueno, yo le arranqué unas hojas de frailejón, algo que por cierto es prohibido, ¿sí? Y bueno, cuando ya llegamos a la ciudad, Guanare, ella vio cómo se secó la hoja, perdió su capacidad porque no está en su ambiente. Pasa lo mismo con nosotros. Tenemos que estar seguros del rubro donde nos desenvolvemos, del lugar donde estamos, porque pues a veces creemos que el ambiente es el que va a hacer la diferencia. Pero bueno, hay personas que han logrado florecer en los ambientes más inhóspitos y hablándote en el sentido de la vida, el sentido social, el sentido económico, han logrado florecer porque a pesar de lo que sea, están en el lugar correcto y creo que eso es clave. Y tengo el convencimiento, no quisiera decir absoluto, pero sí total, de que estamos donde Dios quiere que estemos. Y bueno, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y la tierra donde le llevó no parecía ser tan ideal como la tierra de donde lo sacó, pero esa era la tierra. Cuando estás en tu tierra prometida, allí prosperas, allí te va bien. Así es, así es. Algunos todavía están pensando si quedarse en el país o irse,
pues yo creo que tenemos hoy una inspiración de ver una pareja que ha luchado y ha persistido, ha sido constante, disciplinada aún con sus hábitos, tengo Sí, entendido, y persistido en quedarse en su nación y saber que Dios tiene cosas grandes con nuestra nación. En todas las áreas sabemos que Dios está obrando en el asunto, pastor. yo creo estar en el mejor momento, en el mejor lugar y con las mejores personas. Así Y es. cuando digo que creo es que lo afirmo, no que lo dudo. Y esa convicción es clave para que progreses y avances en lo que sea que hagas y para que te dé la fuerza de levantarte cada mañana, Sí. de saber que este es tu lugar. Ha sido todo un privilegio, pastor. Cuántas cosas quisiéramos no cerrar con este momento y seguir escuchándole, porque cuando estamos, mientras más hablas, de más sabiduría nos llena, nos vamos bastante Gracias. nutridos en este día. Sabemos que esto va a bendecir muchas vidas, pastor. Ha sido un privilegio. El privilegio es mío y bueno, bendiciones a todos y esperamos que les ayude mucho y que sean semillas que puedan germinar, crecer, dar fruto y multiplicarse. Así será. A ustedes que han estado conectados, que de pronto se preguntaron dónde está la gente de Sin Filtro, aquí estamos, pensando cada día en ser de bendición para ustedes. Ha sido un honor, una vez más, compartir un episodio de Sin Filtro con Orielis.